Buenas tardes, Invisibles. Comenzamos el programa con el diputado tarijeño Adrián Oliva y un paro que empieza mañana en el departamento. ¿Cuál es la visión de don Adrián? Y el tema del campo Margarita. Don Adrián, muchas gracias por regresar de tiempo al Hombre Invisible. Tenga usted buena tarde. Muchas gracias, padre. ¿Cómo está usted? Tome asientito, por favor. Gracias. A mi derecha. Perdón. Don Adrián, el tema del campo Margarita. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es el análisis que tiene Tarija? Porque a veces no está tan claro esa reivindicación, el tema del estudio técnico, qué rol juega Yacimientos en ese diferendo tarijeño, chuquisaqueño. Lo escuchamos, don Adrián, y gracias por llegar. Buenas tardes. No, gracias. Bueno, indicar que es un conflicto que tiene larga data, desde el año 2005 que se genera una expectativa para poder compartir los recursos de las regalías con el departamento de Chuquisaca a raíz de una serie de acciones que se han ido sumando en el tiempo y que desde nuestro punto de vista han constituido errores. Primero, se intentó aplicar un decreto supremo para definir la situación de este campo petrolero que correspondía a la ley 1689, a una ley que fue la que precisamente dio en concesión, permitió la suscripción de varios contratos petroleros que se modifica el 2005 con otra y que en contrapartida no es reglamentada para su aplicación como correspondería. Entonces se intentaba aplicar un decreto supremo de una ley que no estaba vigente con otra ley que no tenía un decreto que la reglamente. Y para cerrar el cuadro, se sigue todo este proceso hasta que se modifica el régimen constitucional y se pretende aplicar este decreto supremo y la ley de hidrocarburos que no están vigentes en esta materia porque han sido modificados por la propia Constitución. ¿Qué dice la Constitución sobre ese tema? La Constitución Política del Estado establece una derogación tácita de los artículos de la ley de hidrocarburos y también de este decreto supremo porque la Constitución establece que Yacimientos es el titular de los contratos petroleros y que Yacimientos es el responsable de toda la cadena de los hidrocarburos. Las empresas petroleras se constituyen solamente en operadores. Entonces, esto obliga a que se modifique la ley de hidrocarburos considerando la condición de titularidad de Yacimientos sobre los campos petroleros. Por tanto, no se puede hablar de que existan disputas entre empresas cuando Yacimientos es la única que tiene la titularidad. Y la Constitución dice que se paga en función de dónde está el agujero. Ese es un primer punto. Y el segundo, la Constitución ha establecido que las regalías tienen un carácter o un rango constitucional al reconocerlas expresamente, pero además al establecer que se pagan las regalías por la producción, que es lo que se extrae, departamental, que es lo que se encuentra dentro del territorio, fiscalizada, que es lo que se mide. O sea que, según la Constitución, los POS Margarita está en Tarija y Tarija tiene que recibir el 100% y no hay vuelta. Lo que correspondería en este caso es que se liquide las regalías por lo que produce el departamento. Y lo que se ha intentado hacer con este proceso, además de aplicar un decreto que no está vigente, una ley que no está vigente, es dirimir un conflicto a través de Yacimientos que no tiene competencia para ello, porque la propia Constitución Política del Estado no le asigna a Yacimientos una atribución específica para que pueda jurisdiccional. Exacto. Yacimientos solo explota. Exacto. Produce. Es una empresa pública, no puede definir derechos, no puede dirimir derechos. ¿no? Explícanos, Adrián Oliva, diputado tarijeño, El Hombre Invisible, en Radio Fides, en Fides Televisión. Explique que este es un tema que quizá para los oyentes, para El Hombre Invisible y para nuestros televidentes es un poco complicado. Yacimientos se está dirimiendo, está haciendo una licitación y es una empresa operadora de los hidrocarburos. No tiene por qué litigar ni dar quién es quién, ni ningún estudio técnico. Si el pozo está en Tarija, el hidrocarburos de Tarija. Claro, ahí hay un... ¿Y por qué los Yacimientos no perforan Chuquisaca? Hay una limitación de orden constitucional. Si hablamos de que la regalía se paga por la producción, que es lo que se extrae, departamental, que se encuentra en un territorio, fiscalizada, que se mide, que se puede cuantificar, estamos hablando de que
Tarija debe recibir recursos por los pozos que se encuentran en su territorio. Y la pregunta es, ¿por qué Yacimientos está... No es un pozo al otro lado. Exacto, además está impidiendo de que se continúe con un programa de inversiones que beneficie a Chuquisaca y que permita que la Chuquisaca solución tenga... es lo que dice Tarija. Si Chuquisaca quiere tener regalías, que Yacimientos haga la otra línea del límite departamental un pozo. Además, eso le corresponde a la empresa petrolera, que es la operadora Repsol. Sí, y que daría la impresión de que estuviéramos más preocupados por ahorrarle las inversiones a Repsol que por resolver el problema de Tarija y de Chuquisaca. Repsol no, ¿por qué va a meter 10 millones de dólares en un pozo si ya está sacando el petróleo? A Repsol, ¿qué le importa si las regalías son para Chuquisaca o para Tarija? Bueno, es que daría la impresión que a Repsol lo que le importa es no invertir más recursos, no perforar más pozos y que Yacimientos asuma la disputa entre dos departamentos que además está creada de forma artificial, porque la Constitución dice otra cosa. Claro, pero el que tendría que operar ahí es Yacimientos. Así es, y además obligar a la empresa, pero daría la impresión que están cuidando los intereses de la empresa. Obviamente, Repsol no va a invertir un dólar más. Y la pregunta es, ¿qué necesidad tiene Repsol como empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Londres y que no puede invertir en algo que no va a sacar, más bien que va a perder? El precio, Yacimientos le paga a Repsol el consumo de barril de petróleo en el país a $27. Así es. Y esto es desde los tiempos de Carlos Mesa, la ley de hidrocarburos. Así es. Esto está promedio en el West Intermediate de Texas, está aproximadamente, diríamos, a $101. Así es. De 27 hay una pequeña diferencia. O sea, el petróleo que vende Repsol, no somos país petrolífero, somos país gasífero. El petróleo que vende Repsol en Bolivia le paga a Yacimientos $1, en 27. El gas. El petróleo, 27. Sí. El gas, Yacimientos le paga $1 el millón de metros cúbicos. La Argentina nos paga 9.3 y Brasil 8.9 dólares. O sea, pero el gas que distribuimos acá es marginal, pero porque estamos entregando, entiendo, 31 millones de metros cúbicos día a Brasil y 2.7 a la Argentina, ¿por esas cifras van? A la Argentina es más. ¿Es más? Sí. Ya. Estamos sobre 4.5 creo. Sí. Ok, 4.5, pero tendríamos que el tope máximo es 27 millones. A la Argentina. Claro, sí. Y estamos muy por debajo. 4.5 o 7. El presidente de Yacimientos dijo que a partir de abril con Margarita subiríamos a 7.5. Ahora estamos a 4.7. A Repsol, a Total, no le conviene vender gas subvencionado a la Jindal, pues se lo van a pagar a $1 el millón de metros cúbicos y Brasil lo paga 9 veces más. Ahora, aquí hay un tema importante, ¿no? Y esto tiene que ver con un problema general. ¿Por qué en Bolivia no se produce más petróleo? Porque para las empresas no es rentable producir petróleo, ¿no? No es solo el caso de Margarita, ¿no? Porque no se perfora en Chuquisaca, porque no se invierte más dinero. No les conviene, máximo beneficio, mínimo costo. Y cuando no es rentable una inversión, sencillamente no se prioriza. ¿Qué pasa? Porque si se hicieran más pozos en Chuquisaca, por ejemplo, Margarita chuquisaqueño, que se llama, ¿cuál es el? Huacaya. Huacaya, pero también entiendo que hay unos yacimientos madrejones en la República Argentina, y también ahí están los argentinos perforando, o sea que las manchas de gas subterráneo ocupan centenares de kilómetros, ¿no? Claro, y si tuviéramos que utilizar el mismo razonamiento en el caso concreto de Chuquisaca y Tarija con la Argentina, nosotros tendríamos que estar liquidando regalías a otro país y eso no corresponde. Los argentinos tienen sus pozos, nosotros tenemos los nuestros, cada uno explota el petróleo y el gas que se encuentran en esos campos, y sobre esa base se liquidan las regalías o se establece un sistema de liquidación de la renta petrolera que se genera, ¿no? ¿Y por qué Yacimientos no perfora en Chuquisaca? Pregunto. Porque las inversiones están en manos de las empresas, y daría la impresión que el interés está en proteger a las empresas y no al país. ¿Por qué no se resuelve el problema de la producción de petróleo en el país? Sencillamente porque para las empresas no es rentable. Entonces, estamos soslayando el problema, lo queremos postergar el problema, queremos negar el problema. Sin embargo, en el país hoy importamos carburantes para suplir una demanda interna insatisfecha porque las empresas que explotan nuestro gas y nuestro petróleo no están interesadas en invertir. Claro, pero disculpe, Adrián, pero es que no se entiende.
estamos importando el barril de petróleo promedio a precio internacional, ¿no? Sí. Venezuela nos da unas facilidades de pago, pero no de precio. Así es. Lo compramos, hagamos de cuenta, $90 el barril, 90, 95, y a las empresas les pagamos $27, o sea, no se entiende. Así es. Pero además, podemos seguir postergando el problema, padre, pero en algún momento va a tener que tomar una decisión el gobierno. El presidente del Comité Cívico es un conocido y veterano dirigente sindical tarijeño, Walter Mogro. Walter Mogro. Le he escuchado esta mañana en La Hora del País, a través de Radio Fides Tarija, un mensaje muy duro. ¿El paro va a ser contundente a partir de mañana o va a haber divisiones? El paro es contundente, todos los sectores sociales y las regiones que conforman el departamento de Tarija están unidas en torno a esta demanda, porque sensiblemente lo que se exige es que se cumpla la Constitución, que si se quiere discutir estos temas, que se lo hagan en el marco de la ley y que las autoridades actúen en una forma transparente, bajo una misma línea de discurso aquí y allá. Fueron a Chuquisaca a decir que los campos eran compartidos sin tener un estudio que lo confirme. Y si lo dijeron, ¿por qué hacen el estudio? Si lo dijeron, ¿por qué hacen el estudio? Ya tienen una decisión tomada. ¿Y por qué no perfora yacimientos en Chuquisaca? Un pozo, 2 pozos, hay que hacer estudios de geodésica, petrolera y de ingeniería, pero seguramente tiene, Huacaya está en Chuquisaca. Así es, pero además aquí hay un problema fuera del aspecto técnico y el aspecto económico sobre la rentabilidad, el costo, beneficio para las empresas o para yacimientos, hay un problema de orden constitucional. Las regalías se pagan por la producción departamental fiscalizada y eso es muy sencillo, lo que se produce es lo que se extrae. Y está la departamental es sencillamente la unidad territorial que divide este país en 9 partes. Y fiscalizada es lo que se mide, lo que se evalúa, lo que se cuantifica. O sea, no hay donde perderse. La Constitución está estableciendo sobre qué marco se debe desarrollar la legislación. Y sobre esa base se tiene que hablar claro con Tarija, claro con Chuquisaca y no generar expectativas o problemas por un manejo irresponsable de un conflicto que es muy grande. O sea, el paro mañana va a ser contundente según usted. Así es, y además es indefinido. Es indefinido y a esta medida están acompañadas otras que tienen que ver con el aspecto legal. De hecho, diputados tarijeños hemos presentado una denuncia por traición a la patria. ¿Por traición a la patria? Contra el ministro de Hidrocarburos y contra el presidente de Yacimientos, porque el artículo 124 de la Constitución Política del Estado establece que comete delito de traición a la patria la persona que viole el régimen de los recursos naturales. Y si en Bolivia el régimen de los recursos naturales indica que las regalías se pagan por la producción departamental fiscalizada, estas autoridades, al proponer otro mecanismo que está al margen de la Constitución y las leyes, y que lo hacen sin la competencia debida, están cometiendo ese delito. Adrián, ¿ha habido motín en la Cámara de Diputados en contra de Héctor Arce Saconeta y del propio jefe del Estado? Yo creo que hay resultados que no estaban previstos en los papeles. Pero no ha habido motín. Me imagino que en ese espacio que se ha realizado al interior de la bancada, la decisión que se ha tomado no necesariamente respondía a lo que inicialmente se esperaba, ¿no? Nosotros conocimos de que había un candidato que era firme, sin embargo el resultado fue otro. Y ese candidato estaba avalado por el padrino, que lo dijo además el presidente en la cumbre social. Así es, y yo creo que están pasando muchas cosas al interior del MAS, porque me imagino que los problemas que se suman y que siguen están generando al interior del movimiento al socialismo un debate interno muy fuerte y también yo diría hasta una pugna de poder. ¿Por qué no apoyaron a Héctor Arce, que parece un hombre muy brillante y un destacadísimo profesional? Además está al lado del hermano Evo desde los principios de los principios. Bueno, hay seguramente razones que las han esgrimido quienes han asumido esa decisión. Lo que está claro es que han habido problemas internos, ¿no? Y al parecer los estilos, las maneras de ejercer la democracia hacia afuera también generan problemas hacia adentro, ¿no? Lo que pasa es que algunos son víctimas afuera y parece que otros víctimas adentro, ¿no? ¿Héctor Arce es víctima del MAS? Bueno, habría que ver cuál va a ser el rol que le toca, ¿no? Es una pregunta bien difícil por lo que ha sucedido, ¿no?